Perfecto. Yo lo dejo ahí. Ya, tiene otro no, nada. Me avisa cualquier cosa que va a hacer. Ya, va a estar abajo. Va a estar abajo. Voy a mi oficina. Ya, ya, ya. Se arregló aquí esta canción. ¿Sí? Ya, bueno, yo creo que voy a comenzar de inmediato. No sé si hablando se ve un poco más mejor de que era igual, más mejor. Bueno, en realidad es un caso general en relación a la clínica del sistema inmune, a la clínica que uno ve en medicina. Eh, bueno, el sistema inmune ya sabemos que está constituido por la parte inmune innata y la adaptativa, ¿no es cierto? Que responde inmediatamente como sale aquí dentro de las primeras horas, ¿no es cierto? Y posteriormente la adaptativa, los días posteriores, una vez que es activado por el sistema inmune, en este caso innato. Y en los dos casos, tanto el innato como el adaptativo, tiene una respuesta humoral y celular al estímulo que recibe, al estímulo antigénico. Aquí tenemos tres células, digamos, que está la gama de estaticer, el nuevocito, ¿cierto? Y la natural killer y también las células mieloides inmaduras. Pero estas tres que están acá no, se activan y no requieren del sistema mayor de histocompatibilidad que requieren estas otras células para activarse. Bueno, en el fondo, una vez que se activan, ya sabemos y moléculas. Y después ya, de a las 4 horas, pero fundamentalmente después ya de 24 a 48 horas empiezan a aparecer las citoquinas antiinflamatorias con el objeto de compensar la respuesta inmune de tal manera que no sea dañina o lo menos dañina para los tejidos eh, sobre la cual está actuando. Eh, no, ¿qué le? Ahí está. Ya, este resumen que se ve complejo, pero no es tanto. Esta es la célula tronco multipotencial, ¿no es cierto?, que da origen a la célula tronco mieloide, a la célula tronco linfoide. La linfoide va a dar origen entonces a los linfocitos y la mieloide a toda la serie de tipo megacariocitos, eritrocitos, neutrófilos, monocitos, en fin, eosinófilos, basófilos. Y esta parte, la serie mieloide, es la que corresponde al sistema inmune innato que se genera, por lo tanto, en la médula ósea. Y el sistema inmune adaptativo es el que está hacia acá a la derecha, que está constituido por los linfocitos T-B, natural killer, ¿no es cierto? Y también, aunque estos linfocitos también se denominan células innatas linfoides de tipo 2 que son, que más bien actúan o pertenecen al sistema innato, pero es generada a nivel del tejido de la célula tronco linfoide. Entonces, el sistema adaptativo de la inmunidad se encuentra a este nivel, ¿no es cierto?, de la célula linfoide, de la célula mieloide, del resto del sistema inmune innato. Dentro de este sistema se encuentran estas células que se IMC, que son células mieloides inmaduras, que se generan que en mucho menor cantidad, esto es lo normal que uno ve en sangre periférica, que se generan mucho menos y se activan cuando hay un proceso inflamatorio a través de citoquinas proinflamatorias y que una vez que se empiezan a generar, migran hacia los lugares donde está el proceso inflamatorio y por lo tanto se transforman en células de supresoras de origen mieloide, que regulan, estas son células en el fondo reguladoras de la respuesta inmune, tanto de la innata como de la adaptativa.
Aquí solamente para mostrar la complejidad de la ontogénesis linfocitaria y aquí tengo puesto yo los distintos tipos de leucemia y linfoma que se generan en distintas etapas de maduración que se detienen por mutaciones y va generando, generalmente los linfomas o procesos malignos se encuentran a este nivel y a este nivel se encuentran los procesos leucémicos, a este nivel en general sin entrar en mayor detalle. Entonces, a nivel de clínica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno ve cuando pide un hemograma de cualquier paciente? El paciente cuando pide un hemograma va a ver la serie eritroide, los leucocitos y las plaquetas. La serie eritroide que está señalada acá no me va a decir mucho sobre los precursores, pero me dice sobre la concentración de hemoglobina y de hematocrito, por lo tanto, con esto yo defino si el paciente tiene o no anemia, o sea, está fallando por alguna razón los eritrocitos y los índices hematológicos, que son el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular medio, que estos dos son los más importantes, que nos indican si la anemia es macrocítica, normocítica o hipocrómica, o microcítica, perdón, microcítica. Y ahí uno con eso empieza a buscar las causas de la anemia. Con estos antecedentes, fundamentalmente, si el paciente tiene anemia, menos de 12 gramos por decilitro, con este índice hematológico es una gran ayuda. Los leucocitos, su valor normal entre 4.000 a 7.000 por microlitro, aquí está su ortogénesis, y el hemograma trae entonces los basófilos, sinófilos, mielocitos, los juveniles, los basiliformes y segmentados, que son hasta acá, y estos son los valores normales porcentuales, porcentaje. Y los linfocitos que están en 20-40% en condiciones normales. Y lo otro que uno ve en el hemograma de un paciente cuando viene el recuento plaquetario, un valor normal más de 140, 400 mil, que obviamente se producen en la médula ósea y ahí están produciéndose desde los megacardioplasmas. Esto es lo que uno ve o analiza cuando ve, digamos, un hemograma. Y aquí entonces me está, obviamente, los leucocitos me están evaluando la parte inmune, ¿verdad? La inmunidad, de cómo está funcionando tanto la inmunidad adaptativa como, perdón, la adaptativa como la innata. Las plaquetas pertenecen al sistema inmune innato. Bueno, ¿cómo se activan las células del sistema inmune innato y también y del innato y adaptativo a través de estos toll-like receptors que obviamente hay todos los receptores que no se internalizan como esto y envían señales al núcleo y epigenéticamente inducen la producción de citoquinas. En el caso de los que todos los receptores que reconocen distintos tipos de patógenos fundamentalmente, van a ser endocitados y a través de los lisosomas entonces son degradados y estos son importantes las células presentadoras de antígenos, que son los que van a presentar el antígeno. El antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad. No, hay 10, la familia de todos los receptores son 10 receptores, por lo menos hay 10 reconocidos, de los cuales todos estos que están acá se encuentran en la superficie y también hay intracelulares, fundamentalmente los organelos intracelulares como los endosomas, los lisosomas, retículos endoplámicos. ¿Cierto? Y fundamentalmente detectan entonces cualquier patógeno, o ya sea TAM o PAM, o sea, moléculas de daño o patógenos que estén dentro del citoplasma, y una vez que se activan, entonces van a actuar epigenéticamente, como se ve acá, van a producir entonces interferón, GRAM y citoquinas proinflamatorias. Y van a dar la alarma entonces sistémica del sistema inmune. El reconocimiento entonces en el citoplasma está dado por los node-like receptors, ¿no? Estos node-like receptors que son estos, están señalados aquí, hay otros, pero en este esquema salen estos y reconocen entonces tanto células de moléculas de daño como patógenos que hayan ingresado al interior de las células. Y entonces una respuesta inflamatoria también a través de la producción de citoquina e interferón. Esto para señalar estos nodos receptors, la estructura de ellos, ¿no es cierto? Y que pueden sufrir mutaciones y por lo tanto, una vez que sufren mutaciones, generan enfermedades autoinflamatorias. Y estas enfermedades autoinflamatorias terminan muchas de ellas generando esta piroptosis, que es la muerte celular
con la generación de poros se rompe la célula y además genera previamente citoquinas proinflamatorias, a diferencia de la apoptosis, que es una muerte silenciosa. Esto es lo que hablamos recién, la apoptosis, muerte silenciosa, ¿no es cierto?, a través de los generando poros, ¿no es cierto?, la piloptosis, a través de la generación de inflamasomas, que van a también a su vez generar entonces poros en la membrana, ¿no es cierto?, y también la necroptosis a través de este otro tipo de proteínas que están acá, ¿no es cierto?, que son quinasas y el MLK, que va a trasladarse que va a generar poros y destrucción, por lo tanto, de la célula. Entonces, la apoptosis no genera, en general, no genera inflamación. Ejemplo de esto, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que no genera, o la de priones también, que no genera un proceso inflamatorio. Y en cambio, cuando hay piroptosis, necroptosis, por la liberación de citoquinas y de moléculas de daño por la ruptura celular, van a producir finalmente entonces un proceso inflamatorio. Em, Tenemos entonces, como decíamos, se activan a través de estos toll-like receptors, ¿no es cierto?, tanto los de superficie como los que se encuentran en los granelos intracelulares. Pero los no-like receptors, que son que se encuentran en el citoplasma, depende del no-like receptor que se active, va a generar o no un inflamasoma. Cuando induce el inflamasoma, este produce una citoquina inflamatoria, citoquina proinflamatoria, y además produce destrucción celular, o sea, por piroptosis o necroptosis. Y en cambio, este otro tipo de no-like receptor que no producen, no generan inflamasomas, solamente dan la alarma a través de la generación de citoquinas proinflamatorias. Más o menos ese es el mecanismo de activación de todo este sistema inmune. Bueno, cuando se producen todas estas citoquinas, ¿qué es lo que pasa en sangre periférica? Como decía en el hemograma, acá tenemos el hemograma y específicamente los leucocitos. Cuando hay una infección fundamentalmente de neumonía bacteriana, digamos en general, o micótica, como ejemplo una gastroenteritis aguda, pielonefritis, ¿no es cierto?, neumonía, ¿qué es lo que ve uno en sangre? Va a haber entonces un aumento de leucocitos, 18.000, y generalmente, dependiendo esto de la gravedad de la infección, puede ver lo que se llama desviación a la izquierda, o sea, en que empiezan a aparecer en la circulación elementos inmaduros que normalmente no están aparecidos, y se llama a la izquierda porque cuando uno se pone al frente se desplaza hacia la izquierda. Entonces tiene una desviación, entonces uno dice, tiene aquí una leucocitosis de tipo neutrófila con desviación a la izquierda. Y ya con eso te está diciendo que tiene no solo los maduros, sino que también tiene baciliformes, tiene metamicosis. Bueno, este es el frotis normal, digo, y acá se ve que hay bastante. Además, aquí llama la atención esto ruló. Se llama ruló esto, apilamiento de glóbulos rojos como en moneda. Y eso significa que hay un aumento de globulina, en el fondo de proteínas plasmáticas y fundamentalmente globulina. Entonces, cuando esto uno sospecha que va a haber un mieloma, por ejemplo, o un aumento por alguna otra causa de globulina. En el caso de esta, por ejemplo, yo quise poner esta infección por rickettsia, que es una infección por la garrapata, fundamentalmente, que la rickettsia es un microorganismo, una bacteria negativa obligada intracelularmente y que produce la leucocitosis neutrofílica. Y donde penetra, necesita multiplicarse dentro de las células. En este caso son monocitos, pero lo primero que entra a través de la sangre hacia el endotelio y produce una endotelitis y por lo tanto una vasculitis y lesiones en la piel. Este tipo de infección. Acá en Chile lo que tenemos es el tifo de los matorrales, eh, que es el único país latinoamericano en que se ha demostrado la presencia de esta rickettsiosis. Esta tifo de los matorrales fue descrita ya en el año 2018 en este trabajo que apareció en la revista Clínica Chilena de Infectología, en que ellos detectaron más de 30 casos con infección por esta tifo de los matorrales, que es ocasionada por esta riqueza oriental Tsutsugamushi, que es
transportada, digamos, o sea, el vector es este ácaro que está acá, que se encuentra en los matorrales, obviamente, y fundamentalmente en la isla de Chiloé. Lo encontraron allá, se encontró, y entonces cuando tú pasas, saltas, también son microscópicos, no se ven, la saliva digiere la célula epitelial, las cuales se alimentan, y en ese momento defecan, en fin, todo, y se produce, cuando están transportando la riqueza, se produce entonces la infección, digamos, por rickettsiosis, que es una enfermedad emergente aquí en Sudamérica y especialmente en Chile, que es el único país que hasta ahora se ha confirmado esta rickettsiosis. La característica, como se ve aquí, las lesiones cutáneas que le decía que empiezan a aparecer por la vasculitis que va produciendo, por reproducirse intracelularmente. Estas son escaras, o sea, escaras necrosis, que es el lugar donde se alimenta, donde rompe la piel, la degrada y rompe la piel. Y que es lo que se ve en el paciente. En el caso de la infección por micosis, por hongo, hay también una leucocitosis neutrofílica, lo mismo que con bacterias, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver una histoplasma capsulatum que está dentro de los polimorfos nucleares que están acá, ¿no es cierto? En el interior, también en la médula ósea se encuentran que se reproducen intracelularmente, pero este no es obligado, es facultativo, intracelular, su multiplicación es facultativa, intracelular, pues lo hace afuera también. Lo hace afuera. Y se caracteriza entonces también por una infección que puede ser severa y que uno ve en el hemograma en clínica la respuesta al sistema inmune a través de la desviación a la izquierda de la célula del sistema innato, inmune innato. En el caso de infecciones parasitarias o alérgicas, lo que se ve aumento de la eosinofilia, con aumento de este tipo de citoquinas, especialmente la interleuquina 5, que es la que activa la, los precursores medulares en la médula ósea y produce entonces estas células que son del sistema inmune y se produce leucocitosis, el eosinófilo con aumento de los eosinófilos, por ejemplo, 12.000 con 25% de eosinófilos con valor absoluto de 3.000. El valor absoluto son más o menos entre 300 y 400, máximo no sería 500 por microlitro. Y aquí tiene 3.000 en este caso. Bueno, y este es lo normal. Después, todas estas células del sistema inmune, todas, ya sea del sistema inmune innato como del adaptativo o específico, todos producen etosis, ¿no es cierto? Que es la liberación del DNA con las histonas y con enzimas que son importantes para capturar las bacterias que están, o el agente injuriante que esté, o lo que esté infectando. La activación del sistema inmune innato, aquí está un resumen en el fondo, por decir, puede producirse obviamente por destrucción de tejido, una herida cortante, una herida quirúrgica, por ejemplo, o cualquier otra herida contusa, ¿no? Por bacterias, por virus, parásitos, luz ultravioleta y por inyección de como en este caso que está dibujado ahí de una abeja. Y todo esto va a terminar en la célula del sistema inmune innato, que se encuentra en el tejido celular subcutáneo, y posterior, más abajo también, y que tienen una serie, sobre todo estos basófilos, que está señalado aquí, perdón, células cebadas, que tienen prácticamente receptores para todo, de tal manera que fácilmente estas células del sistema inmune innato va a detectar la presencia de alguna de estos agentes y va a producirse la degranulación y la liberación de histamina con vasodilatación local, ¿no es cierto? Vasodilatación local, histamina, serotonina, proteasas, citoquinas, en fin, que van a producir finalmente, van a dar la alarma y se va a activar el sistema inmune, produciendo entonces un proceso inflamatorio. Bueno, los basófilos ¿Perdón? los basófilos son las células cebadas. O las No, células cebadas del mismo. son parecidas, pero se generan de forma distinta. Ya, Después lo puedo mostrar para no volver. ya. Donde se generan en el esquema inicial que tengo, ahí se puede apreciar la diferencia. Son diferentes. No son las mismas y tienen marcadores diferentes, se diferencian por citometría. Se puede diferenciar. El punto de vista fisiopatológico, entonces, el sistema inmune induce un proceso inflamatorio dentro de los 24 a 48 horas. Los agentes injuriantes van a activar este sistema inmune, aquí están los macrófagos, células, en fin, y dentro de 4 horas de latencia se van a empezar a liberar citoquinas proinflamatorias que a las 24 a 48 horas van a estar actuando ya en forma importante
dependiendo del grado de infección, por ejemplo, que puede tener un paciente, va a actuar en la médula ósea. En la médula ósea actuando entonces estas citoquinas van a estar activando el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo. Esto va a depender cuál va a dar uno u otro dependiendo del tipo de citoquina a nivel de la célula tronco mieloide. Va a actuar sobre el hipotálamo, sobre el termostato hipotalámico, ¿no es cierto?, prostaglandina D2, que va a producir fiebre. Va a actuar en el eje adrenal, hipotálamo adrenal, pituitario o hipofisiario adrenal, genera anorexia, baja de apetito, decaimiento en el paciente, reduce la producción de dopamina y produce entonces decaimiento en el paciente. En el caso del hígado produce las proteínas de fase aguda, todas estas citoquinas, proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, por ejemplo. La célula endotelial va a inducir vasodilatación. Al inducir vasodilatación se separan las células endoteliales y se abre un espacio que permite que se produzca un exudado y pasen las células fácilmente en el lugar del proceso inflamatorio. Aumenta la permeabilidad y aumenta la expresión del factor tisular, tissue factor tisular, y por lo tanto activa la coagulación también localmente. Y también produce radicales libres, libera proteasa y la etosis que hablábamos. Todo esto entonces nos trae finalmente a los síntomas y signos de una enfermedad específica, que si es localizada esta inflamación y se trata, en fin, va a recuperarse. Pero si la infección es muy grave, puede llegar a generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con daño tisular y por lo tanto falla multiorgánica que que mata al paciente, digamos. Si es muy grave, está diseminada. ¿Cierto? Cuando habla uno ya de una sepsis, por ahí. Desde el punto de vista del laboratorio, eh, fiebre, como decíamos, ¿no es cierto? Fatiga, decaimiento, somnolencia, anorexia, produce el sistema inmune en el proceso inflamatorio, taquicardia, por efecto, perdón, de acción de la fiebre. En la médula ósea se produce depresión, disminuye la producción de eritrocitos, pero aumenta la de leucocitos, que son los que necesitamos el sistema inmune, y disminuye los eritrocitos. Y esto explica, por ejemplo, cuando una infección dura más de 3 o 4 semanas, se empieza a generar una anemia normocítica, normoclúbica, anemia inflamatoria que llama una clínica, por efecto de estas citoquinas que están circulando y que están deprimiendo la producción de eritrocitos, pero activando los leucocitos para la defensa. Lo otro que ocurre es la reorientación del metabolismo fundamentalmente en el hígado, incrementando, por ejemplo, las pentraxinas. Entre ellas tenemos la familia de la lectina, que es la proteína C reactiva, el amiloide B sérico, aumenta la producción de la proteína de complemento que se sintetizan en el hígado, aptoglobina, hemopexina, ferritina, fibrinogen. Y disminuye la síntesis de albúmina, ¿no es cierto? Y también de transferrina, disminuye esta síntesis porque se aboca a todo lo que tiene relacionado con la defensa. Lo otro es la velocidad de hemosedimentación, que se eleva, que está bastante aumentada, pues, la electrosedimentación cuando aumenta la proteína plasmática, como si el fibrinógeno, que son inmunoglobulinas, que puede ser policular o monoclonal, depende del caso clínico, y el complemento de estas proteínas plasmáticas depende de la velocidad de sedimentación que se eleva en los procesos inflamatorios. Y la respuesta endocrina tiroidea, por ejemplo, que disminuyen la secreción de hormonas de tiroides, y en las suprarrenales que aumenta la presión de cortisol, de corticoides con el objeto de contrarrestar la actividad proinflamatoria. Pero cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria, se produce un descenso de la suprarrenal y de la producción de hormonas suprarrenales. Ese es el mecanismo sistémico. La respuesta humoral, entonces, del sistema inmune innato, ¿cierto? Generalmente está dado por la proteína de fase aguda, que son las lectinas, como les decía, que opsonizan y activan el complemento. Las pentraxinas, que es una lectina, la proteína C reactiva, que es la que uno mide, en clínica se mide la proteína C reactiva, y que es lo que me mide fundamentalmente citoquina. Cuando están elevadas significa que hay la producción de citoquina que está actuando sobre el hígado y aumentando entonces la producción, la síntesis de proteína C reactiva.
Esta medida entonces es muy importante, este marcador que se usa rutinariamente en clínica, la proteína C reactiva junto con la velocidad de hemossedimentación. La velocidad de hemossedimentación nos indica cuando está elevada aumento de proteínas plasmáticas, globulina fundamentalmente, aumento de la proteína C reactiva, citoquinas aumentadas. Y a veces hay disrelación. Hay una VHS, por ejemplo, elevada con una proteína C reactiva normal, lo cual me indica que aquí puede haber un proceso maligno. Que uno empieza a ver, claro, es fundamental la globulina por el mieloma. Y la C reactiva no hay citoquinas circulantes y normalmente deberían estar elevadas las dos. Entonces, uno juega con para el diagnóstico diferencial dependiendo del caso clínico. La colectina que está aquí, la manosa, la ficolina, el complemento que respuesta humoral es la citoquina proinflamatoria. Eh, Aquí, esto lo señaló en 2023 New England, pero todo esto se eleva en general en el sistema inmune. Pero yo puse la proteína C reactiva, que es la que sucede en la pentacina, que no, en realidad uno no la mide. Mide proteína C reactiva, mide complementos si es necesario, mide la albúmina o la albúmina. Obviamente hace el hemograma con la velocidad de hemossedimentación y que va a estar con leucocitosis cuando hay una respuesta inmune importante a lo que esté ocasionando el cuadro clínico, aumento de citoquinas proinflamatorias, uno puede determinarlas también, no se determinan de rutina, obviamente, estas citoquinas, y también hay moléculas de adhesión que son moléculas de adhesión circulantes que se pueden determinar en la circulación, que es la que se van desprendiendo por la acción de las enzimas que la van a aparecer ahí, la van cortando y va saliendo de la célula, se produce y se generan las proteínas solubles de estas moléculas de adhesión. Y acá tenemos el LDH elevado, el LDH que mueve, que reactiva cicloquinasa está en todas las células y es un marcador, por lo tanto, de destrucción celular. Por ejemplo, en el cáncer está elevado, especialmente en los hematológicos, o en hemólisis, por ejemplo, el síndrome hemolítico, está bastante elevado, se liberan los glóbulos rojos que se rompen. La ferritina y transferrina, la ferritina que está elevada, proteína de fase aguda, la transferrina disminuida, la síntesis en el hígado. Bueno, eso en general lo más importante. Yo aquí no podemos saltar que la función de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y decir que el sistema inmune está muy bien regulado. Está regulado, digamos, para mantener la homeostasis. Se regula su actividad proinflamatoria como antiinflamatoria. La proinflamatoria fundamentalmente trae estas citoquinas proinflamatorias, ¿no es cierto? Aumentan entonces el proceso inflamatorio defensivo y después de 24 48 horas empiezan a aparecer las citoquinas antiinflamatorias que están señaladas acá para compensar y evitar el daño que se produciría por el proceso inflamatorio en las en el tejido donde está produciéndose el cuadro. De tal manera que si hay un aumento en la actividad proinflamatoria por alguna causa, vamos a tener hiperinflamación con enfermedad autoinflamatoria o autoinmune, o puede haber un exceso de respuesta antiinflamatoria y por lo tanto va a permitir que se genere o se produzca una inflamación crónica. Eh, y generalmente la citoquina antiinflamatoria genera fibrosis y generalmente pueden estar aumentadas en la enfermedad granulomatosa, sarcoidosis, por ejemplo, tuberculosis, enfermedades más crónicas, digamos. Y esto entonces es derivado obviamente de la respuesta del sistema inmune. ¿Cómo se regula el sistema inmune? Bueno, se regula primero el sistema inmune innato por las proteínas reguladoras del complemento, que son CD35, todas estas proteínas que están señaladas aquí y que están señaladas acá y que bloquean el complemento. Estas proteínas se encuentran en todas las células de la economía en condiciones normales para evitar de que cuando se active el complemento no vayan a destruir células normales que están funcionando normalmente. Y se encuentran también como está aquí en células tumorales o malignas y que las utiliza obviamente para protegerse las células tumorales, permitir un crecimiento. Estas células que bloquean la actividad del complemento. Bueno, y lo otro que influye en la regulación también del complemento del sistema inmune es la familia del tumor necrosis factor.
que a través de estos receptores y receptores ligandos, que se los traen y los van ligando. Estos entonces van a regular, estos dos regulan, en el fondo, regulan la respuesta inmune fundamentalmente humoral. En el caso de regulación que sale de la respuesta adaptativa, la otra era innata, esta adaptativa, ¿no es cierto? Ya se hace a través de la IgG4, aumenta la IgG4. La IgG4 produce, es una inmunoglobulina regulatoria que inhibe la respuesta inmune y produce inmunotolerancia. Inmunotolerancia, sí, al aumentar la IgG4, el sistema inmune no va a reconocer al antígeno sobre el cual tendría que reaccionar. También está la expresión del receptor Fc gamma 2B que inhibe este receptor Fc gamma que está acá, que inhibe fundamentalmente a la IgG. La IgG no inhibe a la IgA y detiene en el fondo una sobrereacción del sistema inmune. O sea, en el fondo todo esto está destinado a que el sistema inmune no se sobreactive y destruya el tejido normal. Está la citoquina antiinflamatoria, los receptores de IgG, que como el, el, el antagonista de la interleuquina 1 y las proteínas regulatorias que vimos anteriormente. Todo esto entonces va a regular la respuesta del sistema inmune. Ah, bueno, la parte celular que regula la respuesta de la inmune, tenemos los immune checkpoint, los checkpoints inmunes, que son el PD1R, CTLR y varios otros que hay que lo vamos a ver luego. Todo esto. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque se usa en clínica. Se usa en clínica para bloquear finalmente estos dos anticuerpos monoclonales humanizados para el tratamiento de cáncer, porque las células malignas empiezan a expresar PD1R y CTLR4 para inmunoevadir, entonces reacción del sistema inmune y se utiliza clínicamente entonces para bloquear estos receptores de tal manera que el sistema inmune no se ve inhibido y puede actuar contra los procesos tumorales. También lo controla a través de las células T regulatorias, ¿no es cierto? Que en el fondo inhiben tanto linfocitos TB, la TRAIL, el factor el receptor de TRAIL o del receptor de FAS que bueno, nombramos en la diapositiva anterior, y este es muy importante, las células supresoras derivadas de mieloides, que son supresoras y que son las que se producen en la médula ósea. Estas células tratan de restaurar la homeostasis, ¿cierto? Y son importantes, por ejemplo, la inflamación aguda para disminuir la reacción inflamatoria local, y una vez que ya se logra controlar la emergencia que se produce, desaparecen, dejan de actuar. Donde tienen un mayor rol en la inflamación crónica, en que está inducir inmunosupresión en forma prolongada llevan a generar procesos entonces inflamatorios de tipo crónico en el cáncer, por ejemplo, muy importante, en infecciones crónicas, en enfermedades autoinmunes, y mantienen una infección crónica y dificultan la eliminación de patógenos que hay ahí y promueven el desarrollo de los procesos malignos y lleva además a una excesiva fibrosis porque secretan transforman en factor beta. Y generalmente entonces llevan a una mayor destrucción del tejido y difusión del órgano, como por ejemplo en la cirrosis hepática. Un ejemplo, en la hepatitis crónica están estas células generando inflamación crónica y destrucción del tejido que termina destrucción del órgano. Aquí está lo que de los basófilos. Estos son los basófilos, que se originan de la unión tronco mieloide con la acción de citoquina, como tú ves aquí, proinflamatorio, actúan los basófilos. ¿Te fijas? En cambio, de la misma célula independiente salen las células cebadas. Las cebadas son líneas celulares distintas y con composiciones también distintas en su granulación. Bueno, era para señalar de dónde están estas células supresoras mieloides que vimos, de las células inmaduras mieloides, ¿no es cierto?, que se generan en la médula a través del mieloide en forma paralela
a la producción de células del sistema inmune innata. Lo mismo, aquí la célula normal, célula tronco, ¿no es cierto? Mieloide, aquí está la célula tronco mieloide, va a producir glóbulos rojos, blancos, plaquetas, los linfocitos, pero cuando hay inflamación o emergencia, va a producir paralelamente estas células progenitoras inmaduras que van a, en el lugar donde está el proceso inflamatorio por la acción de citoquina, se va a transformar en polimorfos nucleares, ¿no es cierto?, supresores o monocitos supresores en el tejido donde están actuando y que en el caso del cáncer se denomina tumor associated macrophages macrófago asociado a los tumores. Eh, Algunas palabras sobre la célula T inmadura bueno, son parte de la mielopoiesis normal, de la generación de los elementos figurados normales de la sangre de tipo mieloide. Eh, su producción es inducida por citoquinas proinflamatorias y normalmente se producen, como decíamos, en la médula ósea como células inmaduras, pero que van a transformarse en supresoras en los lugares que viajan al lugar donde está el proceso inflamatorio activado por el sistema inmune. Y esta sería la activación de todo este tipo de citoquinas pueden activar estas células inmaduras en supresoras en el lugar del proceso inflamatorio. Inhiben, por supuesto, todos los sistemas inmunes, tanto adaptativos como el innato. Y en el caso del cáncer es importante, esto se está estudiando y evaluando también para el tratamiento, el tumor associated macrophages, no algo asociado al tumor, porque inhiben inhiben al sistema inmune y permiten el crecimiento tumoral. Entonces, si se bloquean esto, permitir la actividad del sistema inmune contra el tumor. El, el fenotipo de estas células antiinflamatorias es el mismo que el de estas, sí, de estas macrófagos, son el mismo fenotipo que tienen los macrófagos antiinflamatorios, CD206 son estos, entonces se pueden reconocer su fenotipo. Esto no puede pasar. También son proteínas proinflamatorias, lo que vimos, cómo actúan y cómo empiezan a circular estas células por acción de citoquina, ¿no es cierto? Que van junto con todo esta circulando. En el caso del proceso tumoral, las células malignas producen citoquinas proinflamatorias y se rodean de células inflamatorias locales para crear un microambiente tumoral que favorece el crecimiento del tumor. Y aquí este dibujo señala, por ejemplo, las células supresoras que hablábamos, de que inhiben al sistema inmune. Entonces, y por lo tanto permiten el crecimiento tumoral. Lo mismo de anterior, facilita el crecimiento tumoral, como un resumen de las células, estas supresoras mieloides, inhiben los linfocitos T, ¿no es cierto? Inhiben o inducen, mejor dicho, las células T regulatorias que inhiben al sistema inmune, remodelan la matriz extracelular, promueven la transformación de células epiteliales, ¿no es cierto? Eh, en células mesenquimáticas y por lo tanto facilita la metástasis, induce angiogénesis, inhiben obviamente a los linfocitos, a los macrófagos y a las células dendríticas, que tienen una acción bastante importante en los procesos inflamatorios crónicos. Y de allí que haya que tratar de bloquearla. ¿Cómo se puede identificar? A través de sus marcadores, el fenotipo de sus marcadores, a través de la centrifugación usando Ficoll-Lake, Ficoll-Lake, en el cual el 20% de los neutrófilos normales que tienen una densidad mayor se van al fondo, a diferencia de los supresores que quedan en la superficie, que tienen una densidad menor en la superficie de la capa del Ficoll-Lake. En el ensayo en cultivo también se puede determinar la presencia o la capacidad que tienen de suprimir linfocitos T. Y estos son los marcadores de las polimorfos nucleares de los macrófagos y en su etapa inicial. Y este link se refiere al lineaje que es una mezcla de anticuerpos contra CD3, CD4 para descartar que
se están estudiando para descartar que no sean células, digamos, entre comillas, normales del sistema inmune, y no son las supresoras que están buscando. Esta relación con algunas enfermedades del sistema inmune. Hablábamos de que en condiciones normales las células principales de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad presentan el antígeno, pero además requieren de un immune checkpoint, es decir, de moléculas que induzcan la multiplicación, división y la activación de estos linfocitos o que lo inhiban, ¿cierto? Aquí tenemos esta CTL4 PD1 que hablamos que inhiben la actividad. En general, el sistema inmune expresa mucha mayor cantidad normalmente de células de inhibitorio para mantener quieto el sistema inmune. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, las citoquinas actúan y producen entonces aumento de la densidad de la superficie de la positivo para que se produzca la respuesta inmune. Y aquí puse, hay un tumor, ¿cierto? Un tumor que se produce neoantígenos por las mutaciones. Estos neoantígenos son reconocidos por el sistema inmune que activa la célula y lo va a atacar. Lo va a atacar. Esta célula, esto es importante ver cómo hay por lo menos se han determinado 30 checkpoints, ya sea inhibitorios, estos activadores, ¿no es cierto? E inhibitorios, tanto su que se muestra el anti-C y el antígeno, célula presentadora de antígeno, los receptores y los ligandos. Se han encontrado todo eso. Aquí yo puse lo que se utiliza en clínica. Esto lo utilizan en clínica. Bueno, ¿y qué pasa en clínica? Que generalmente el tumor expresa esta, ya sea PDL1, CTL4, por eso uno debería en la biopsia, por ejemplo, donde se puede determinar la presencia de alguno de estas moléculas y para ver si los anticuerpos monoclonales que se han ido desarrollando, ipilimumab, por ejemplo, o nivolumab, estos que van a bloquear, no sé, van a bloquear al receptor en este caso el PD1 y va a permitir que reaccione el sistema inmune contra el tumor. Que se usa en clínica bastante y da bastante buenos resultados en general, digamos. Como siempre hay, no siempre se dan igual las cosas. El, eh, y cuando está expresado por el tumor produce exhaustion, sí, está bien pronunciado, exhaustion, o sea, impide la respuesta de ella. Entonces, si se bloquean con esto, y esto se usa en clínica, estos anticuerpos monoclonales en el tratamiento de los tumores. ¿Qué otra enfermedad importante del sistema inmune? Son las enfermedades autoinflamatorias y las autoinmunes. Las autoinflamatorias fundamentalmente se deben a fallas del sistema inmune innato. Y por una disregulación de este sistema, ya sea hereditario o adquirido, se pueden producir este tipo de enfermedades autoinflamatorias. Las enfermedades autoinmunes se refieren a disregulación del sistema inmune adaptativo. Y eso generalmente por predisposición genética y por agentes locales agentes locales que desencadenen el cuadro clínico. Las enfermedades inflamatorias son descritas en el año, prácticamente en el año 2000, por decir, alrededor de 26 años atrás, 27 años, y afecta a la inmunidad innata, como decíamos. Hay una disregulación del sistema inmune y fundamentalmente se caracteriza porque hay un aumento importante en la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, que son las que inducen este proceso autoinflamatorio. La causa es ya sea hereditaria o adquirida, mutaciones, en el fondo son mutaciones. Hereditarias generalmente ocurren, esta enfermedad aparece en la niñez, pero continúa y se puede encontrar en adultos. Y en la adquirida es cuando se producen mutaciones durante la vida. En el caso de la autoinmune, que afecta a la inmunidad de tipo adaptativo, es una desregulación causada por una susceptibilidad genética, como decía, por ejemplo, mosaicismo, polimorfismo del complejo de histocompatibilidad 1 o 2, o por mutaciones hereditarias adquiridas, y por desencadenantes del medio, o second hit cell, que pueden ser infecciones, cigarrillos, dieta, estrés, la disbiosis de la microbiota intestinal. Y esta está fundamentalmente la interferón de tipo 1, alfa o beta, son los que inducen este proceso o comandan el proceso autoinmune. Eh,
En las enfermedades autoinflamatorias del sistema innato, las que se clasifican en la inflamasomopatía, que dependen de la generación de inflamasomas, y las que no dependen de de los inflamatorios, de la inflamación. Inflamasomopatía responde bastante bien a inhibidores de interleuquina 1 porque fundamentalmente son los que están dirigiendo, por decirlo así, la acción patógena. Y tenemos la anakinra y canakinumab, que es anticoagulantes monoclonales, y este otro que no es monoclonal, es otro molécula. Que cuida la causa genética, ¿no es cierto? Que se activa el inflamasoma y generalmente produce interleuquina 1 y interleuquina 18, como decía, que son los que comandan a todas las líneas. Aquí tenemos las distintas enfermedades, fundamentalmente una la pirina, llamarla que la pirina, que genera la enfermedad, son poco frecuentes por suerte, enfermedad mediterránea familiar, el síndrome periódico asociado a biopirina, el Papa síndrome, el síndrome Papa, que también son derivados por mutaciones que ocurren a nivel de la pirina, no hay receptor, ¿no es cierto?, de receptores de citoplasmáticos que se asocian a mutaciones, activación del síndrome de activación de los macrófagos y esta enfermedad que por un déficit de este inhibidor que depende de que se encuentra en el cromosoma X, su secuencia genética, que induce pirotosis, inflamación, ¿no es cierto?, y altera también o promueve la acción de este NLRP3 que genera esta inflamación. Aquí están los pirinos, estos son mutaciones que ocasionan piroptosis. Estos también, estas alteraciones que son online receptores citoplasmáticos que en este caso que generan, que forman la inflamasoma y producen finalmente una piroptosis, muerte celular por piroptosis. Estos son entonces los no receptors que se pueden ver alterados, como decía, que corresponden a algunos de estos que están acá, no receptors, ¿no es cierto? Y que van a producir piroptosis por mutación en alguna de estas, dentro de alguna de estas moléculas. Después tenemos los que no dependen de la inflamación, que son, uno de ellos es la interferonopatía, que aumenta la producción de interferón, ¿cierto? El ejemplo típico de esta enfermedad sabe que, que se asocia a vasculopatía. Estos síndromes que son poco frecuentes aparecen en la niñez. Y aumento de interferón, aumento de NF-kappa, ¿no es cierto?, están constitutivamente activadas, se produce entonces aumento de capa y aumenta entonces de forma espontánea, sin ningún estímulo del sistema inmune, se producen las citoquinas proinflamatorias. El síndrome de autoinflamatorio asociado al proteasoma es que hay una disfunción de los proteasomas, que son los proteasomas, son el basurero, entre comillas, el basurero de las células, eliminan lo que no se requiere. Eh, y la deficiencia en antagonista del receptor de interleuquina 1. Lo mismo, vamos, anteriormente, para no. Fíjate como resumen, eh, este es la inflamasoma que produce una inflamatomopatía por exotoxina del Clostridium difficile, el Clostridium difficile que infecta el intestino, ¿no es cierto? Aquí genera inflamasoma, moléculas de daño, como el TAMP, DNA que se encuentre libre, se va a unir a uno de estos receptores que lo va a detectar, lo va a detectar el citoplasma y va a generar un inflamasoma. Flagelina, que es de la flagela de las bacterias, lipopolisacáridos, la endotoxina, la bacteria gram negativa, el ATP, que es una molécula de daño que si está libre acá, también va a inducir la producción de inflamasoma y esta inflamasoma finalmente entonces va a generar la producción de citoquinas proinflamatorias, de microvesículos que van a salir y van a activar macrófagos fagocitados esto y van a producir entonces más citoquinas, más procesos inflamatorios y van a generar muerte celular a través de necroptosis, apoptosis o piroptosis. Eso es lo que hace ese tipo de alteraciones del sistema inmune. Bueno, algunas palabras sobre la senescencia del sistema inmune. Bueno, el sistema inmune envejece a medida que uno va envejeciendo junto con uno. Y si uno ve en el niño, prácticamente el tipo esto ocupa una gran parte del mediastino. En el adulto está prácticamente todo repasado por grasa, de tal manera que en la persona, a medida que avanza la edad, prácticamente hay mucho menor cantidad de linfocitos T que se están produciendo.
Y por eso que hay mayor susceptibilidad a las infecciones, es más grave la infección en el adulto mayor y, y hay una menor respuesta, por ejemplo, a las vacunas o a algún agente. Eh, Eso en cuanto al timo, disminución de los linfocitos T. En el caso de la médula ósea, los linfocitos B, la biopsia de médula ósea, la biopsia de médula ósea, se toma ahí, ¿no es cierto? Acá en la espina ilíaca posterior superior, con un trocar, se mide haciendo la relación entre células grasas y las células 30%. de hematopoyética. Entonces, y esto depende de la edad, como ustedes ven. A medida que la edad va aumentando, va disminuyendo entonces la cantidad de células hematopoyéticas y aumenta la cantidad de grasa. De grasa. Eh, entonces uno puede decir, 100 menos la edad, o sea, paciente de 80 años, 20% más de Voy a estar así. Ahora, Voy a estar así. entonces, ese es el problema. Entonces, ahí el patólogo la determina. En realidad, en el caso de la aplicación de médula ósea o mielograma que uno hace también acá, aquí está el médula ósea que se está aspirando, sale como sangre, uno debe llevar, es difícil evaluar ahí la celularidad, porque no es casi de célula, es citología, pero salen gránulos que salen pedacitos de médula, que pueden tener, como se ve aquí, algo de grasa, pero no son muy sensibles. La biopsia es la que mide la celularidad. Ahora, dependiendo del número de fragmentos, si hay muchos fragmentos cuando aspira, bueno, significa que tiene buena celularidad. Hipercelular, si está empaquetado en gran cantidad, porque hay hipercelularidad, y hipocelular cuando hay prácticamente no hay, o muy poco o no salen fragmentos cuando se aspira la médula ósea. Y a veces uno se aspira, no aspira nada, cuando está totalmente, por ejemplo, fibrosada la médula ósea o compactada por un proceso maligno, leucémico, linfoma, aspiran y no sale nada. Esa tap aspiration, ¿sí? De aspiración en cero, aspiración blanca.